Siempre que la obra de Dios se haga, habrá oposición. Si es que los perros ladran, es porque estamos avanzando, Sancho Panza. Me recordaba mi esposa esa frase del Quijote. Si es que el enemigo se está ah, enojando y tratando de estorbar lo que estamos haciendo, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Él nunca se tomaría el trabajo de venir a interrumpir a aquellas personas que no le están causando ningún malestar, arrebatando las almas del infierno o haciendo algo que afecte su reino de las tinieblas. Cuando a él algo no le molesta, pues esa persona no tiene ninguna dificultad. Pero si están viniendo problemas, oposición, es precisamente porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada y al enemigo de nuestras almas, a Satanás, pues obviamente no. Y para entrar un poco en contexto de este capítulo 4, tenemos que recordar que en el capítulo 1, Nehemías se entera de la terrible noticia para él que lo llena de pesar, que es la destrucción de los muros de Jerusalén, de sus puertas quemadas a fuego. Esto lo entristece porque muro para una ciudad significaba seguridad, protección, fortaleza, una imagen también ante los demás pueblos, un respeto, porque no era una ciudad vulnerable, fácil de atacar, pues todas las ciudades en aquellos tiempos se rodeaban de muros y tenían sus puertas que cerraban por las noches. Y Jerusalén, la ciudad de Dios, no tenía murallas, no tenía puertas, los enemigos habían destruido completamente. Y esto entristecía el corazón de Nehemías. Por lo tanto, Nehemías, al escuchar la noticia, comienza a orar al Señor. Y cuando vemos en el capítulo 2 que el rey Artajerjes, el rey persa, le pregunta por qué él está así de triste, y sabiendo que un copero del rey, alguien que se encargaba de probar todo lo que el rey bebía y comía, era un trabajo de riesgo, porque muchos que odiaban a los reyes podrían envenenarlos. Ya otros reyes de otras culturas habían muerto de esa manera, por envenenamiento. Por lo tanto, los reyes tenían a un sirviente que era su copero, que era quien iba a degustar su comida y su bebida. Si a él no le pasaba nada, entonces el rey podría comer minutos después, con toda confianza, esa comida y beber ese vino o lo que le sirviera. Por lo tanto, no solo era un trabajo de riesgo, sino también un trabajo de confianza. Era su hombre de confianza. Era el que ponía la vida por el rey. La única cosa que se le pedía a este copero era que no podía estar triste. Porque ya que su trabajo significaba la seguridad del rey, si el copero mostraba en su rostro ciertos síntomas de malestar, podría ser que algo en la comida lo afectó y eso sería un mensaje para el rey de que no habría que comer lo que a él, el sirviente acaba de comer. Así que el sirviente debía cuidarse de no reflejar síntomas que no eran ciertos, porque el rey se guiaba mucho del semblante del copero. Así que era prohibido que un copero estuviese caído, con el rostro caído. Él no podía estar así. Muchos otros sirvientes que habían tenido esa osadía de entristecerse en la presencia del rey, habían sido decapitados simplemente porque el rey no quería un copero así y era reemplazado. Por lo tanto, Nehemías sabe esto y él no va a querer darle una imagen de preocupación al rey, pero tanto era su dolor, su angustia, su pesar,
que durante 6 meses de oración aún estaba apesadumbrado. Y el rey le pregunta, ¿qué tienes, Nehemías? En el versículo 2 del capítulo 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Uy, ya me vio con el rostro triste. Mi cabeza va a volar ahora. Pues no estás enfermo, ¿no? En otras palabras, no creo que la comida te afectó, ¿verdad? Porque entonces eso quiere decir que no debo comer lo que acabas de comer. No estás enfermo, pero más bien me parece que esto es quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. ¿Cómo no va a temer si era prohibido estar triste delante del rey? Otros sirvientes del mismo, de esa misma posición habían muerto por simplemente mostrar tristeza. Entonces temí en gran manera, y lo que parecía ser el fin de su vida se convirtió en la gran bendición de Dios para responder a una oración que él venía haciendo en el capítulo 1. Él rogaba a Dios que los muros fueran reconstruidos. Y cuando el rey le pregunta qué pasa y él teme porque puede mandar cortar su cabeza, el rey aprovechó sabiamente de la oportunidad para decir con sinceridad lo que sentía en su corazón. Y ya que va a fallecer, si es que le van a cortar la cabeza, mejor decir la verdad, porque está así. Y lo que sucede es algo asombroso para Nehemías. Versículo 3 del capítulo 2, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Eso es todo lo que dijo. Diciendo, bueno, ya le conté. No es nada con la comida, no es nada con otra cosa. Pero esto es la verdad. ¿Quiere usted saber la verdad? Esto es. Aunque está temeroso Nehemías por lo que va a suceder con él. Y Dios hace una obra en el corazón del rey. Me dijo el rey, versículo 4, ¿qué cosa pides? Dijo, oh, imagínense cómo se sintió Nehemías en ese momento. ¿Cómo qué cosa pides? Toma la pregunta del rey como una oportunidad y dice, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia. Acabo de estar triste, pero parece que ha hallado gracia delante de ti. Envíame. No solo pide algo personal para él allí en donde está, sino que se atreve a pedir algo grande. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? En otras palabras le está diciendo, sí, tienes mi permiso. Segundos atrás, Nehemías está pensando que va a morir en ese día. Temió en gran manera. Pero Dios hizo algo. Dios hizo un milagro. Y Nehemías se está dando cuenta que Dios parece que está obrando en este momento. Entonces, como todo hombre o mujer que está en conexión con Dios, que tiene una relación de intimidad con Dios, de cercanía, sabe esto, que si Dios está obrando, entonces hagámoslo de manera grande. Porque si Dios está en medio de todo esto, no voy a pedir algo pequeño. Ya que Dios está en todo esto y parece que está respondiendo a mi oración de 6 largos meses, entonces vayamos con todo y vayamos por todo. No solamente te pido que me perdones la vida hoy, te pido que me envíes para reedificar la ciudad destruida. Y recibe la respuesta de parte de Dios que obró en el corazón del rey. Versículo 8. Bueno, miren la osadía. Cuando él le pregunta cuánto durará tu viaje, el rey le pregunta, ¿cuándo volverás? Versículo 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo.
Y aquí viene la otra cuota de osadía de Nehemías. Si esto es de parte de Dios, vayamos pero por todo. Versículo 7. Además de que ya le habían dado permiso, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que se me franquee el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Sab, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Y esta es la parte importante que quiero que ustedes noten. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Si algo está sucediendo desde capítulo 1, es que Dios está obrando en todo esto. Nehemías no hubiese podido hacer nada de lo que vimos en el capítulo 3 si no hubiese sido por la benéfica mano de Dios sobre él. En el capítulo 1 aparentemente Dios no está obrando porque los muros están destruidos, las puertas caídas, pero Dios está obrando para que Nehemías sepa la noticia. ¿Cómo Nehemías se iba a enterar estando tan lejos de que eso estaba sucediendo allá en Jerusalén? ¿Quién hizo que la noticia mala llegara a oídos de Nehemías? Fue Dios. ¿Y para qué Dios quiere que Nehemías reciba esta noticia mala? Para que se ponga a orar, para que le cause un pesar en su corazón y esto lo motive a orar. Y luego está orando en el capítulo 2, en el corazón de un rey, que de manera asombrosa, alguien que estuvo candidato para la muerte, ahora más bien se convierte como en un embajador o alguien así que con todos los permisos reales y permisos para no solo irse, sino llevar madera y todo lo que necesitaba. Este era Dios y Nehemías lo reconoce. Dice, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Cuando él llega y ya en el capítulo 3 asigna tarea a las familias para construir, y de una manera también asombrosa, el pueblo responde y ninguno de ellos se niega y se ven animados a trabajar y dicen, hagámoslo. Esto también fue respuesta de Dios. Pero en el capítulo 4 ya comienzan los problemas. Y como les decía, cada vez que estamos haciendo la obra de Dios, siempre algún problema va a suceder. Siempre va a haber oposición. Recuerdo bien haber estado predicando el Evangelio en un lugar donde no muchas veces se predicaba, donde solamente había un hermano que tenía unas reuniones familiares, bueno, invitaba también amigos, pero él tenía el deseo de que allí se funde una iglesia. Y nos invitó a un grupo de jóvenes en las vacaciones de mitad de año y fuimos para ayudarle. Y nunca imaginamos la oposición que íbamos a tener de parte de la gente del pueblo, acusándonos con las autoridades y llevarnos a la comisaría y pedirnos nuestros pasaportes. Nunca imaginé que esas vacaciones de medio año significaría que afuera de la comisaría un padre de familia me reconocería porque llevó también a su hijo pequeño, quien dijo, él fue el que me habló, él fue el que me dio esto, mostrando un folleto. Y nunca imaginé que ese padre me amenazaría, casi queriéndome golpear en la misma puerta de la comisaría, diciéndome, si te vuelvo a ver por mi barrio, yo te disparo, yo te mato. Al día siguiente volvimos a salir y dijimos, la estrategia va a ser que ya no vamos a ir a este barrio donde hubo tanta oposición de padres de familia, continuemos donde dejamos el día anterior y continuemos con las otras calles y entremos al otro barrio. Y yendo al otro barrio, que nosotros creíamos estaba lejos o no tenía nada que ver con el anterior, tocar una puerta
En este caso con una hermana que también estaba allí, que bueno, ella hablaba otro idioma y había que traducir lo que ella decía. Dijimos, bueno, ¿dónde vamos? ¿Esta puerta? No, mejor la otra. No, pero no podemos saltar esta casa. No, sí, entonces vamos a esta casa. Y tocamos la puerta y para mi sorpresa estaba el hombre que me había amenazado el día anterior, diciéndome, ¿no te dije que no vinieras a este barrio? Yo, claro, yo estaba con temor. Eh, y le digo, pero no he venido al barrio de ayer, esto es otro barrio. Sí, pero nosotros vivimos aquí. Y diciéndome algunas palabras fuertes, entró a su casa y sacó una escopeta y me apuntó. Yo le dije, tranquilo, ya nos vamos. Y la señorita ahí que estaba le quería dejar, le dejo un folleto, aunque sea, le dije, vámonos, ya no le muestres nada, no ve que me va a disparar. Naturalmente, Satanás se estaba oponiendo y hablaban cosas malas de nosotros en la televisión. Y nosotros no podíamos entender por qué, si estamos haciendo algo bueno, les estamos trayendo el Evangelio de Cristo y ellos lo único que hacen es hablar mal de nosotros. Pero entendimos que cuando estamos haciendo algo que a Satanás le molesta, él va a mandar a sus secuaces, que son otros seres humanos, para desanimarnos en lo que estamos haciendo. ¿Qué sucedió aquí en el capítulo 4 cuando oyó Sanbalat? Y aquí vienen dos personajes que son los opositores, los que encabezan toda la oposición. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Qué tanto le molestaba que los judíos estuviesen reparando su ciudad? Pero, ¿quién es este Sanbalat? Y en el versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita. ¿Dónde los encontramos antes a estos personajes? En el capítulo 2 ya aparece Sanbalat. En Nehemías 2:10 dice, pero oyéndolo Sanbalat, ¿oyendo qué? La buena noticia para Nehemías que se iba a reconstruir los muros de su ciudad. Para todos los amigos de Nehemías era una buena noticia. Pero dice el versículo 10 del capítulo 2, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y ahí los tienes a los dos, Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita. En el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, ahí se les unió otro, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahí tienes a estos dos personajes. Tobías es siervo, dice, siervo amonita. ¿Siervo de quién? Bueno, por la historia paralela, extra bíblica, se puede saber que Tobías era sirviente del rey persa y que se había casado con una mujer judía y resulta que esta mujer judía era pariente del sumo sacerdote Eliasib, que lo vimos en el capítulo 3, versículo 1. Así que esta posición que tenía en Israel le sirvió también para conspirar contra Nehemías, ¿no? Porque estaba, digamos, emparentado con personas de cierta autoridad allá en Judá. Y este Sanbalat, también por información extra bíblica de unos hallazgos que se hicieron en Egipto, de manuscritos, se mencionan a este Sanbalat como el gobernador de Samaria. Entonces tienes al gobernador de Samaria y ya sabes que samaritanos ya desde tiempo atrás no tenían buena relación con los judíos. Le molestaba mucho que los judíos estuviesen reconstruyendo su ciudad. Tienes a Sanbalat, que no es un hombre solamente del pueblo, es el gobernador de una provincia.
Tienes a Tobías, que está emparentado con alguien que pertenece al clero o a las autoridades religiosas. Estos dos aprovechan la influencia que tienen en otras personas para causar toda esta oposición a la construcción de las murallas. Pero hay una palabra que se repite tanto en el versículo 19 de Nehemías 2, dice que ellos hicieron escarnio de nosotros, dice Nehemías. Y esta palabra escarnio se repite en el capítulo 4, versículo 1. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escarnio es burla, desprecio, insulto, vejación, todo eso es escarnio, ¿no? Es hablarle de una manera un poco ofensiva a alguien, intentando que la persona se sienta pero muy mal. Y de pronto Satanás utiliza esta arma. Porque los primeros en burlarse de su nueva fe en Cristo son sus familiares, sus amigos más cercanos, que comienzan a burlarse y decirle, ¿qué? ¿Ahora te has vuelto hermano? Ah, pero ¿qué te crees? ¿Ya no vienes a conversar con nosotros? ¿Ya no quieres participar de nuestras reuniones? ¿Pero qué te has creído? Y comienzan a burlarse de este cristiano. Y este cristiano, si en un momento sintió que había recibido lo más grande del mundo, lo más grande que le pudo haber pasado en la vida, que es recibir a Jesucristo y con ello la vida eterna, cuando está en medio de sus familiares y amigos que se burlan de él, de pronto comienza a pensar que quizá no fue buena decisión haber dejado la vida que llevaba para seguir a Cristo. ¿Quién está utilizando esa estrategia para atacar a este creyente? Es Satanás, que utiliza a un Sanbalat, a un Tobías. Pero no es la única arma. Bueno, en el capítulo 2 vemos un poco más de esa arma, porque dice, capítulo 4, versículo 2, dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Despreciándolos. Ahora, ¿es verdad que ellos eran débiles judíos? Sí, es verdad que eran débiles judíos. Porque miren todo lo que les había sucedido. Tiempo atrás habían destruido las ciudades, se los habían llevado cautivos, algunos otros pocos habían quedado allí, pero con la ciudad destruida, con el templo destruido, con las puertas quemadas. En cierto sentido, frente a las naciones de alrededor, ellos eran los débiles judíos. Sí, es verdad. Pero no era menos cierto que Dios estaba con ellos. ¿Nosotros somos fuertes? No somos fuertes. El Señor se acuerda de nosotros, de que somos polvo. Somos débiles, sí. Pero como enviaba una imagen que me había llegado al celular y se lo reenviaba al grupo de varones, me impactó esa frase. No es quién eres tú lo que importa, sino quién va contigo, quien te acompaña. Eso es lo importante. Al igual que estos judíos débiles. Sí, débiles. Pero su fortaleza no eran ellos en sí mismos. Su fortaleza era su Dios que estaba con ellos. En estos tiempos, ¿cuántas veces nos hemos sentido que ya no damos para más? Que nuestras fuerzas ya no dan más. La salud endeble. La economía por los suelos. Las noticias nos llenan de temor. Sentimos que un virus nos va a matar en cualquier momento. Y unos se sienten más vulnerables que otros. Somos débiles. En estos tiempos yo creo que nos hemos dado cuenta de la fragilidad de la vida.
Cualquiera de nosotros en este tiempo podría morir, como algunos de nuestros familiares han fallecido. Estaban fuertes. No nos imaginábamos que en estos tiempos familiares y amigos cercanos, ya hasta no nos alcanzan los dedos de la mano para contar cuántos conocidos nuestros ya no están con nosotros. Somos débiles, sí, es verdad, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y bien nos haría recordar las palabras de Dios al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo responde a eso, así que, dice Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está bien, somos débiles. Y Satanás intenta hacernos recordar eso. Cuando el enemigo te intente hacer recordar de tu flaqueza, de tu debilidad, de tus muchos defectos, de las cosas que no puedes cambiar, de la impotencia que sientes por cierta circunstancia que no puedes cambiar. Deja de mirar a ti mismo y mira a Dios. Él es el que puede hacer un cambio. Él es el que puede hacer un milagro en nuestras vidas si tan solo nos volvemos a Él. ¿No ves a Dios obrando en el capítulo 1 de Nehemías? ¿No ves a Dios obrando en el capítulo 2? La benéfica mano de Dios sobre Nehemías. ¿No ves a Dios obrando en el capítulo 3? Dándole a la gente el ánimo para trabajar tras la propuesta de Nehemías. Ahora en el capítulo 4, ¿qué? ¿Desapareció Dios porque hay oposición? No, Dios sigue allí. Dios sigue en control de todo. Pero el enemigo está tratando de atacar con desprecio para estos judíos. Pero luego, en el versículo 2, después de haber dicho, ¿qué hacen estos débiles judíos? Hay otras preguntas. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Pero recuerden que todo esto está de una manera sarcástica, como diciendo, no van a poder. ¿Qué hacen estos débiles? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Se están burlando con estas preguntas. Son preguntas que en realidad llevan sarcasmo. Y estas preguntas podrían llegar a los oídos de los judíos y generar dudas en ellos. Sí, es verdad. Tanto tiempo estuvimos en esta condición. ¿Qué nos hace pensar que ahora va a ser diferente? Y esta es la segunda estrategia del enemigo, de Satanás. No solamente desprecio, sino también generar dudas. Y cuando las dudas comienzan a atacar nuestra mente, ahí ya estamos dándole terreno al enemigo para que se meta en nuestras vidas. Esa siempre fue su estrategia, sembrar dudas. Desde el principio no fue así. ¿No fue el hombre y la mujer creados en inocencia y puestos en el huerto del Edén? Pero luego, en el capítulo 3, el pecado ingresa en el mundo, allá en Edén. Y todas las generaciones de la raza humana hasta el día de hoy, nuestra historia es diferente porque el pecado ingresó en el mundo. Pero así no eran en un principio. ¿Qué lo cambió? Eva comió del fruto que Dios dijo que no había que comer. Pero la estrategia que utilizó el enemigo por medio de la serpiente fue sembrar dudas en el corazón de Eva. Porque él comenzó su conversación diciendo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Realmente crees todo eso que te dijo Dios? No, no morirás. Sino que sabe Dios que el día que de este fruto comieres, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Bueno, allí había una parte de verdad. El día que ellos comían de ese fruto,
Sí, sus ojos iban a ser abiertos y ya no iban a ser más inocentes. Iban a conocer el bien y el mal. Claro que sí. Pero la segunda parte de esa expresión satánica que dice seréis como Dios, eso era mentira. Ahora, ¿cómo es que Satanás siembra dudas en nuestra mente? De una manera muy sencilla. De la misma manera como nosotros atrapamos los ratones o los matamos. Ponemos un poco de queso. El queso es real, pero junto con el queso está el veneno. No entregamos a una rata puro veneno porque no lo va a comer. Tenemos que darle algo de lo que le gusta y algo que parece real ante sus ojos. Satanás toma un poco de verdad, pero solo la parte que a él le parece favorable para engañarnos. Y junto con esa verdad, detrás de esa media verdad, por lo cual la media verdad finalmente no es verdad, es mentira, pero él pone una mitad de verdad y luego lo combina con toda su mentira. No es verdad, Eva, sino que sabe Dios que el día que de este fruto comieres, serán abiertos tus ojos. Sí, es verdad. Y eso sucedió porque luego se dieron cuenta ella y su esposo que estaban desnudos. Y Dios tiene que preguntar cómo te diste cuenta que estabas desnudo. Si siempre habías vivido así y vivías en inocencia. Sus ojos fueron abiertos al bien y al mal, pero jamás llegaron y nunca llegaría la raza humana a ser como Dios. Eso fue tremenda mentira. Bueno, mentira que ya había comenzado Satanás años atrás en el cielo. Cuando él dijo, subiré a las alturas, seré como Dios. Y Dios no le permitió ser como él. Satanás sabía que no se podía ser como Dios. Él ahora estaba sufriendo las consecuencias de haber querido ser como Dios. Pero él se dio cuenta que es imposible ser como Dios. Y ahora le está diciendo a Eva, seréis como Dios. ¿No se da cuenta que está mintiendo Satanás? Pero no le dijo pura mentira. Lo combinó con un poco de verdad. Ahora allí habría cierta verdad en lo que estaban diciendo Sanbalat. ¿Cómo van a reconstruir estos en un día? ¿Cómo de los montones del polvo aparecerán otra vez, resucitarán las piedras que fueron quemadas? Parece muy lógico, ¿no? Puede tener razón. Pero el asunto en todo esto es que, como ya dijimos, Dios estaba con los judíos y no necesariamente iban a utilizar las mismas piedras quemadas, ni la misma madera de las puertas que estaban escombros iban a resucitar, porque ellos traían nueva madera desde el otro lado del río. Había nuevos materiales. Pero Satanás te va a sembrar siempre duda de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y claro, cuando trae duda, luego lo que viene a continuación es el desánimo. Vemos que en un momento ellos se desanimaron porque en el versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Llegó un momento cuando se desanimaron, cuando vieron todo lo que estaba sucediendo, toda la oposición, y se desanimaron. Satanás quiere desanimarnos. Porque si estamos desanimados, entonces bajamos la guardia. Así el que está deprimido piensa, por ejemplo, que lo que le está sucediendo a él o a ella, a ninguna otra persona en el mundo le ha pasado igual. Piensa que su dolor es el dolor más grande que cualquier ser humano haya podido experimentar. Y eso es mentira. Porque muchos seres humanos han experimentado el dolor de un familiar fallecido, de un hijo enfermo, de la economía bancarrota total. Y entonces busca el suicidio esta persona. Me mato porque lo que me ha sucedido a mí ya es lo más trágico del mundo y de esta no salgo más. Y esa es la otra mentira.
Porque en el momento de la noche más oscura, es justo cuando debemos recordar que el amanecer está cerca. Dicho en palabras bíblicas es, por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Eso es algo bíblico. Ahora, si queremos citar algo no tan bíblico, ¿qué dice algún proverbio sabio de este mundo? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Mi situación, por más que es la situación más trágica que he vivido, tienes que saber que esto no va a seguir siempre así. Los que estamos con el Señor sabemos que siempre habrá un futuro y una esperanza para aquellos que confían en el Señor. Y esta es la forma como podemos enfrentar al ataque del enemigo. Con lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Versículo 4. Nehemías se puso a discutir y a contradecir la oposición o todos los argumentos de Sanbalat y Tobías. No, ignoró lo que ellos decían y fue a hacer lo que dice el versículo 4. Se puso a orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando estamos atacados por el enemigo, ¿cómo podemos enfrentar su ataque? En primer lugar, con oración. No se ponga usted a intentar solucionar esas dudas que tiene en su mente sin orar. Cuando le desprecien, cuéntele a Dios que le están despreciando. Cuéntele a Dios que tiene dudas. Cuéntele a Dios que se siente desanimado. Cuéntele al Señor todo lo que usted siente, porque aquí Nehemías le está contando a Dios algo que Dios ya sabía, pero le está manifestando a Dios en sus propias palabras lo que él ve de todo este asunto. Lo primero a hacer para enfrentar los ataques del enemigo es oración. Pero en segundo lugar, la otra cosa que necesitamos hacer junto con oración es acción. Y yo creo que también hay un refrán, un adagio popular: a Dios rogando, pero con el mazo dando. La estrategia de Nehemías: orar por un lado, pero luego él tuvo su estrategia. En el versículo 11, cuando dijeron que no podemos edificar el muro, en el versículo 11 dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El versículo 3 dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y en el versículo 17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada para defenderse de sus enemigos. ¿Y qué sucedió? Versículo 20: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, dijo Nehemías, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. La idea central de todo este pasaje, y ya lo venimos diciendo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y ahora capítulo 4, la idea central de todo esto es que Dios pelea nuestras batallas y con Él estaremos siempre en victoria, porque Dios es el que pelea con nosotros. Ahora imagínense ustedes, cuando alguien leía los escritos de Nehemías, de lo que había sucedido años después, cuando ya los muros estaban edificados y todo había vuelto a la normalidad. Cuando alguien leía lo que había sucedido, cómo fue edificado, reedificado el muro,
Al leer esto y ver que Dios estuvo con ellos, lo que debería sentir es un ánimo en cualquier otro problema. Si Dios estuvo para la reedificación de los muros y de las puertas, al leer eso, los judíos de más adelante del tiempo de Nehemías deberían siempre sentirse acompañados por Dios, porque la benéfica mano de Dios estaba sobre ellos. Ahora el Señor Jesucristo, en los tiempos del Señor Jesucristo, tampoco estuvo solo. En su bautismo vemos al Señor Jesucristo. El Padre Celestial dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre él. No está solo. Más adelante vuelve a suceder eso. En el monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo deja ver su gloria y están con él Pedro y Juan y Jacobo. Y ven a Moisés y a Elías junto al Señor Jesucristo. Y una voz se oyó desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora el Señor Jesucristo, que sabe lo que es estar acompañado, no por otros seres humanos, quizás solo humanamente, pero con el Padre Celestial. Luego que Él resucita, en el libro de Lucas, al final del relato de Lucas, Él les hace un recuento de lo que había sucedido y les dice: ha sucedido con el Hijo del Hombre lo que estaba anticipado que sucediese, que fuese entregado a la muerte y que resucitase al tercer día. Y una vez que ha sucedido eso, dice: por tanto, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, esto se complementa con el libro de Mateo, en el capítulo 28. Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor siempre está a nuestro lado. El apóstol Pablo dice que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues en Cristo somos más que vencedores. La expresión más que vencedores significa, en otras palabras, que hasta el enemigo trabaja en favor nuestro. Esta es una expresión de los romanos que utilizaban en sus batallas. Capturaban a sus enemigos y en vez de matarlos, solo los capturaban y los ponían adelante, en el flanco, para ir a atacar a otra ciudad. Así que cuando peleaban con los otros, quienes morían, bueno, los otros creían que estaban matando romanos, pero estaban matando a otros de otro pueblo que acababan de capturar. Así que no morían romanos en realidad. Los que morían, los que estaban adelante y morían, eran los enemigos que habían acabado de capturar. O sea, en otras palabras, hasta el enemigo que acababa de capturar había trabajado en favor de ellos. Satanás intenta destruir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero por más que él hace lo que hace, necesitamos recordar que con todas las estrategias de Satanás, lo que él no se da cuenta es que está trabajando en favor de los hijos de Dios. ¿No fue la cruz el mayor ejemplo de esto? La muerte de Cristo. ¿Qué pensaba Satanás? Lo destruí, lo maté al Hijo de Dios. Y no se da cuenta él, hasta sino cuando ha resucitado, que la cruz precisamente fue el plan de Dios para salvar a la humanidad. Así que en Cristo somos más que vencedores. Mi hermano, mi amigo, no se desanime. Si hay oposición, ore y actúe. Oración y acción, porque nuestro Dios pelea por nosotros. No hay razón para desanimarnos. Estos problemas no nos van a matar. Esta situación no nos va a destruir. Cristo está de nuestro lado. Sigamos confiando en su poder y en su amor.